Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Ya tenemos la presencia de Ana María Larrea, secretaria técnica de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conocida como Semplades. Ana María, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí y un saludo a todos los televidentes. Bueno, gracias. Ana María, desigualdades socioeconómicas del Ecuador. ¿Ustedes tienen la responsabilidad o está bajo ustedes la responsabilidad de coordinar todo el tema de economía popular y solidaria, casualmente para vencer estas desigualdades, casualmente para poder generar movilidad social y sacar a la gente de la pobreza? Pero comencemos visibilizando cuál es la estructura de la desigualdad socioeconómica en el Ecuador, dónde está principalmente concentrada. Bueno, cuando hablamos del tema de la desigualdad, hablamos de múltiples desigualdades, ¿no? Una de ellas es justamente la desigualdad socioeconómica, que se mide básicamente por las diferencias de ingresos que tienen las personas en los distintos territorios del país. El Ecuador es uno de los países que más ha avanzado en términos de construir mayor igualdad. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, coloca al Ecuador como el país que más rápidamente ha reducido desigualdades en los últimos años. Y hemos logrado reducir la desigualdad por ingreso en 7 puntos. Esto es muy difícil de conseguir y Ecuador es uno de los pocos países, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, que logra disminuir pobreza, reducir desigualdad y aumentar el consumo. Se ha hecho algunos estudios internacionales que demuestran que muy pocos países en el mundo logran conseguir combinar estos 3 temas juntos. En el caso ecuatoriano, este éxito en esta política se debe a una adecuada articulación entre la política económica, la política productiva y la política social. Cuando hablamos que la desigualdad en el Ecuador se redujo en 7 puntos, que es significante por ciento, estaríamos hablando que personas, ¿cuál sería la población que se incorpora a otro estrato? ¿Cuál es la población que se ha movilizado socioeconómicamente? ¿Significaría que es personas que generaron emprendimientos? ¿Significaría que son personas o familias que están activando una economía popular y solidaria? Por supuesto, hay un grupo importante de la población que ha logrado moverse socialmente y a través del tema de la economía popular y solidaria. El impulso que se ha dado a la economía popular y solidaria ha sido bien importante a través de una serie de políticas donde sobre todo el acceso a crédito ha sido una de las políticas más importantes que hemos impulsado. Se considera, según otros estudios internacionales, no son estudios del gobierno, esto es un estudio del Banco Mundial, que el 50% de la población ecuatoriana ha logrado ascender socialmente, ya sea para dejar la pobreza o ya sea para subir en escala social y generar una clase media más robusta. La clase media en el Ecuador ha crecido y tenemos una clase media más grande. ¿Dónde está concentrada, en qué sector de la población ecuatoriana está concentrada la mayor desigualdad? Como le decía al inicio, la desigualdad tiene múltiples facetas. Una de ellas es la desigualdad socioeconómica, pero también tenemos, por ejemplo, la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad entre grupos étnicos, entre indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos, o las desigualdades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad, por poner solo algunos ejemplos de las desigualdades. Entonces depende mucho de qué tipo de desigualdad hablemos para saber en dónde están concentradas. Y se podría decir que nosotros en un estudio que acabamos de publicar recientemente, que se llama el Atlas de las Desigualdades, construimos un índice social comparativo con 19 indicadores. Y estos 19 indicadores los analizamos a través del tiempo, desde el año 90 hasta el año 2001. Y lo que nos dice este índice social comparativo es que
el Ecuador ha avanzado muchísimo en términos de construcción de igualdad, pero ha avanzado sobre todo en los últimos 7 años. Es ahí donde aplastamos el acelerador en términos de construir igualdad. Y le pongo un ejemplo, en temas de pobreza, por ejemplo. Entre la década del 90 y la década del 2000 y el año 2000, se logró disminuir la pobreza, pero solamente en ciertos lugares del país. Solamente en las ciudades, no llegamos al campo, mientras que en el último tiempo hemos logrado disminuir la pobreza en todo el territorio nacional. En la década del 90, 424 parroquias del país no redujeron pobreza, sino que aumentaron pobreza, mientras que en la última década logramos disminuir significativamente la pobreza en el 90% de las parroquias del país. Ahora, si hablamos de desigualdad por ingresos, ¿en qué sector geográfico del país está principalmente ubicada esa pobreza, esa desigualdad? Tenemos zonas más críticas dentro del país, las zonas más críticas en casi todos los indicadores y en desigualdad por ingresos también se encuentra en la Sierra Central, las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. Son provincias que tienen un desarrollo menor que el resto de provincias del país. Y tenemos también algunos puntos importantes de pobreza en la Amazonía, en la provincia de Pastaza, en la provincia de Morona y en la provincia de Esmeraldas, en la costa ecuatoriana. Ahora, las pobrezas en el Ecuador son pobrezas diferenciadas territorialmente. Cada territorio tiene una caracterización de la pobreza distinta. No es lo mismo hablar de la pobreza en la costa que de la pobreza en la sierra. En la costa, por ejemplo, el principal factor que incide en la pobreza es la falta de servicios básicos, la falta de necesidades básicas sistemas de agua potable y alcantarillado. Mientras que en la sierra tenemos, por ejemplo, en estas provincias de la Sierra Central, uno de los factores más importantes que inciden en la pobreza es la desnutrición crónica. Ahora, ¿a qué se debe que la costa fundamentalmente la desigualdad en términos de necesidades básicas y satisfechas se dé con mucha más profundidad que en la sierra? ¿Es un tema cultural, es un tema de comportamiento cultural de quienes gobiernan, quienes están a cargo de los gobiernos locales? Creo que es básicamente un tema de cultura política. Como todos conocemos, la competencia de agua y alcantarillado es una competencia municipal. Y digamos, la tradición política en la costa es una tradición política bastante distinta de la tradición en la sierra y en la Amazonía. Probablemente los gobiernos autónomos descentralizados municipales en la costa no han sabido priorizar el tema del agua y el saneamiento como un tema básico de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y es por eso que en la costa ecuatoriana tenemos mayores déficits en términos de abastecimiento de agua y alcantarillado. Y en el tema de desnutrición, ¿cuál es la causa que se dé más en la sierra que en la costa? También, fíjese la importancia de la cultura y de los aspectos culturales en los comportamientos. También es un tema cultural, es un tema de cultura alimenticia en este caso, y el problema de la desnutrición tiene mucho que ver con la lactancia materna, y lo que observamos en las provincias de la Sierra Central es que en el momento en que el niño deja de lactar, empiezan los problemas de desnutrición. Ahora, el problema de desnutrición también está ligado muy fuertemente al problema del abastecimiento de agua potable. Cuando no tenemos agua segura, los niños caen, adquieren enfermedades diarreicas, pierden peso, empiezan a tener amebiasis. Esto impide que tengan una adecuada talla, y el problema con este tema es que es muy difícil que después recuperen ese peso perdido
ese crecimiento y les afecta durante toda su vida, pues el problema de la desnutrición es un problema irreversible en términos de construcción de capacidades de las personas. Ahora, en las desigualdades medidas, ya hemos hablado de niveles de ingresos, del tema de necesidades básicas insatisfechas. Hablemos en términos de educación y en términos de salud pública. ¿Cómo está afectando estos dos rubros, que son importantes para el desarrollo social, en los temas de desigualdad? En los temas de educación y de salud pública tenemos avances muy importantes. Por ejemplo, en el tema de salud yo quisiera citar la distribución del personal de salud. En la década de los 90, el 6% de las parroquias en el Ecuador no tenían ni una sola persona de salud, una persona especializada en sus lugares de residencia. Ahora este déficit solamente llega al 1% y hemos logrado disminuir la desigualdad en la distribución del personal de salud en 9 puntos porcentuales, lo cual es muy significativo. Esto significa que ahora prácticamente todo el territorio ecuatoriano cuenta con algún servicio de salud y tiene acceso además a una salud que ahora es gratuita. En el caso de la educación, logramos ya universalizar la educación básica y eliminar las brechas de acceso que existían anteriormente entre indígenas y afroecuatorianos. Los indígenas superaron esta brecha de acceso en un 20% e igualaron al resto de la población. Es decir, un 20% más de indígenas logró acceder al sistema básico de educación. Y en el caso de los afroecuatorianos, este porcentaje es del 15%. Es decir, ha habido un proceso de inclusión significativo con todos los grupos étnicos en el Ecuador, que tradicionalmente eran los grupos excluidos tanto del sistema de salud cuanto del sistema de educación. Ahora, y ya para terminar, Ana María, hay un tema que tiene que ver con la migración, campo-ciudad. La desigualdad también en las zonas rurales eran preocupantes. Ahora, ¿cómo se está evitando esa migración campo-ciudad a efectos, primero, de recomponer o revertir el tema de desigualdad en las zonas rurales, donde es tremendamente importante los indicadores, y por otro lado, evitar que esa migración se traslade a las ciudades donde se generan también cordones de desigualdad importantes, con las famosas invasiones? Yo diría que hay dos aspectos importantes para este tema. El primero es la política productiva, el poder generar una dinámica productiva adecuada en el campo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando la revolución agraria que hace que las personas puedan tener sus medios de vida en sus propias localidades, en las zonas rurales, y que nuestra producción rural sea más productiva y permita asegurar los medios de vida para esas personas. Y en segundo lugar, el cambio de la matriz productiva, el poder generar proyectos estratégicos nacionales en localidades que anteriormente eran localidades expulsoras de población. Y dentro de esto le pongo tan solo un ejemplo: la implementación de la Universidad Yachay, de la Ciudad del Conocimiento, universidad que además acaba de ser aprobada por la en el Pleno de la Asamblea Nacional, va a implicar todo un cambio en términos productivos y en términos económicos, no solamente para Urcuquí, que es el lugar donde se va a ubicar la Ciudad del Conocimiento, sino para toda la provincia de Imbabura y toda la zona 1 de planificación. Eso va a tener repercusiones territoriales muy fuertes y va a lograr no solamente retener la población que ya vive ahí, sino conseguir que mucha gente de las grandes ciudades incluso lleguen a Urcuquí y podamos descongestionar las ciudades grandes. Ana María Larrea, muchas gracias. Gracias, Carlos, un placer. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.